Laguna, donde trabaja como profesor del Departamento de Sociología y Antropología y es miembro del Grupo de Investigación de Estudios Descoloniales y Pensamiento Crítico y del Centro de Estudios Africanos. Además es también investigador asociado al Grupo de Investigación Laboratorio de Estudios Romanos de la Universidad Paris 8. Ha publicado Los fantasmas de los guanches, Antología de las crónicas de la conquista y la anticonquista de Canarias, En el nombre de Canarias, Repensar la sociedad del archipiélago más allá de su imposibilidad y Patrimonializar todo, que es justamente el que vamos a presentar hoy. Patrimonializar todo, una contribución a la crítica de la industria cultural y del ocio. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes esta noche aquí acompañándonos. Hoy es un día, bueno, me sorprende ver tantos porque hoy hay un montón de cosas en toda la isla. En toda, entre las fiestas de ayer, en Arrecife hay macroconciertos en el Charco, el Cascanueces en el Salinero, que atrae también a un montón de gente, y que en otros municipios también hoy ha habido presentación de libros. Pues esto es para enorgullecerse, porque hoy hay mucha diversidad cultural. Quiero agradecer al Ayuntamiento que nos haya cedido el local, siempre colaboran con nosotros cuando hacemos actividades, especialmente a Paula, la concejala de Cultura, porque apuesta por nosotros y por nuestras actividades, y al amigo Alberto, que siempre está ahí para apoyarnos a nivel técnico. Bueno, en este libro creo que nos va a traer incertidumbre, descubrimientos, va a crear ciertos paralelismos con otras cosas que ya ustedes van a ir escuchando. Va a estar acompañado en la mesa de Nona Pereira, doctora en Prehistoria y Arqueología. Nona, pasa. Y ellos, a modo de diálogo, pues van a establecer una conversación con el fin de desmadejar esta trama, analizar las contradicciones y cuestionar no solo lo cuestionable, sino también lo incuestionable. Así que les dejo con ellos, espero que disfruten, y al final, si quieren hacer alguna pregunta, pues... y otra cosa que me olvido. Déjame que los cuente: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Vale, y allí. Vale, porque tenemos muy pocos libros, entonces luego vamos a mirar a ver si hay por lo menos un ejemplar para cada uno. Si alguien viene en pareja, pues por favor solo uno, porque si no llegan los demás. Los de Pueblo Majo no vamos a coger ninguno. Yo el lunes lo pediré a la Dirección General que nos manden los ejemplares que faltan, y de la gente aquí, si en el caso de que alguien se quedara sin el ejemplar, yo tomo nota de nombre y teléfono, el lunes los pido y vas a romper la exposición. Yo los pido y me comprometo personalmente a hacérselo llegar a las personas que lo quieran, ¿vale? Yo creo que con los que trajiste me da que sí que puede que llegue, y si alguno pues no llega, hacemos eso, ¿vale? Bueno, gracias. Vale, pues eso empezamos y pensamos, a propuesta del autor, hacer la presentación del libro a modo más que de diálogo, de conversación, ¿no? Porque ya verán, ¿no?, cuando tengan en sus manos el libro, que hay cosas que nos van a llamar la atención por ser reflexiones que posiblemente nunca antes hayamos caído en la cuenta, ¿no?, de cuál es nuestra labor en beneficio de la conservación del patrimonio y qué es lo que es patrimonio. Y empezamos por el principio, porque nada más comenzar el libro, el autor introduce una definición de lo más llamativa sobre el concepto patrimonio. Textualmente leo 5 líneas del libro que dice: hasta ahora nuestra especie se ha formado ideas y afectos que ha considerado genuinos sobre el modo en que se articula la historia. Podría decirse incluso que hemos ajustado la manera en que interpretamos sus distintas manifestaciones como legítimas dosis de pasado en el presente. A esta suerte de tiempo encapsulado en algunos bienes, hábitos y saberes le solemos llamar patrimonio. ¿Podría extenderse en este pensamiento? Buenas noches a todas y todos. Gracias, Nora, por la pregunta. Quiero hacer extensivos los agradecimientos, primero por la espera no buscada, ¿no?, por el tema del retraso del avión, y por todas las cosas que sé que podían haber estado haciendo. ¿A quién se le ocurre venir aquí? El rollo mío. Así que doblemente gracias, y por supuesto a la organización, a la Asociación
poder venir a hacer la primera presentación del libro aquí, y además con una persona como Nona Pereira, aquí a mi siniestra, sentado, en el mejor sentido de la palabra. Porque este proyecto y esta línea que acaba de leer Nona no hubieran sido posibles si no fuera también por su empeño y por su excelente trabajo al frente de la Dirección General de Patrimonio Cultural, que creo que además vamos a echar de menos. Bueno, con esta cita que Nona plantea, la reflexión que pretendo introducir es la de que se establece, o siempre pensamos que el patrimonio es algo como que ya está cerrado, ¿no? El patrimonio es algo que ya sucedió, que se refiere además concretamente a un momento del pasado que podemos encapsular y reproducir una y otra vez. Ahora veremos qué implican ese tipo de reproducciones, pero no nos hemos parado a pensar en el hecho de que el patrimonio en realidad es una empresa que siempre está inacabada, nunca se termina de ultimar, es una construcción social que requiere de un trabajo constante. La gente que está aquí, que se dedicará al patrimonio, lo podrá aseverar. Es una empresa que requiere un trabajo constante para su mantenimiento. Y esto trataremos de, durante el diálogo, de irlo apretando un poco más, dándole un poco más de una explicación un poco más certera, más atinada, porque la construcción, o la idea que tenemos generalmente del pasado, sobre todo en el ámbito del conocimiento histórico, la antropología, la sociología, etc., trata de presentar el pasado como si se pudiera totalizar. Es decir, como si el pasado fuera una cosa que empieza en un punto y termina en otro, no tiene ningún tipo de fisura, todo lo que está dentro de ese perímetro acotado como pasado, no hay manera de que se escape de ahí, y como si pudiéramos encapsularlo como si fuera una esencia, ¿no? ¿Y dónde lo encapsulamos? Pues en los elementos que tenemos para que ese pasado se encarne, ¿no? En objetos, en pautas de conocimiento, en pautas y en conocimiento. Y esto es un fracaso, porque la historia, aunque siempre nos digan lo contrario, se hace constantemente desde el presente, una actividad absolutamente sincrónica, y está atravesada además por diferentes formas de desigualdad, porque no es lo mismo la historia que hacen grupos sociales preponderantes, que además tienen a su alcance, pues no sé, las instituciones públicas, empresas, tienen capital para invertir en representar la historia de una determinada manera, que la historia que podemos hacer pues la gente que estamos en otras posiciones, ¿no? La universidad es una posición de poder también, en la que se construye la historia, pero y la gente que hace la historia y que representa su historia en pueblos localizados, no sé, estoy pensando en buena parte de la geografía de Lanzarote, en barrios populares, en zonas pesqueras, esa historia, ¿qué representatividad tiene y qué cabida tiene en el patrimonio? Pues sobre eso me gustaría que habláramos y que cuestionáramos la idea del patrimonio como una cuestión que es expresión del poder en algún sentido. Vale. Y si eso es así, ¿cuál piensa que es la visión del mundo en que se basa el patrimonio cultural tal y como lo conocemos? Pues mira, aquí yo soy bastante crítico. Yo creo que la visión generalizada que tenemos del patrimonio, tristemente, y a veces nos cuesta incluso admitirlo, es la visión de la gente. La élite social que tiene el control, ya les digo, de las administraciones públicas y privadas, que tiene capital para poder invertir en patrimonio, que tiene la capacidad de enunciar lo que es y lo que no es patrimonio, es la que define la idea que tenemos de patrimonio en general. Y además el patrimonio, y esto no podemos perderlo de vista, es una pieza indispensable en la industria cultural y del ocio, está plenamente inserta ahí. Y si nos fijamos en buena medida, el patrimonio que funciona es aquel que resulta rentable. Y además estas visiones rentables y elitistas del patrimonio sirven para legitimar la visión del mundo de estos grupos concretos. Es decir, se crea patrimonio como una expresión que lo que está revelando es cómo esos actos de poder de esos grupos minoritarios pero poderosos se constituyen. Es decir, que si no tenemos, o en este caso estos grupos no tuvieran el poder cultural, económico y político que tienen, no podrían llevar a cabo los tres procedimientos que yo considero que constituyen el patrimonio. Por un lado, un mecanismo de apropiación, que es cuando se produce de alguna manera el descubrimiento del bien patrimonial, de esto también hablaremos un poco más adelante. Otro mecanismo que es un poco más amplio y más complejo, que es el de mantenimiento de este bien patrimonial, de este saber, de esta práctica, y después la transmisión, que es donde ya media directamente las formas de valor que se construyen en torno al patrimonio. El patrimonio hoy es una interpretación, creo, bastante parcial de la historia, donde ciertos grupos, insisto, depositan sus bienes, hábitos y saberes en busca mayoritariamente, y esto es sobre lo que creo que debemos cuestionar y poner además desde una perspectiva crítica su funcionamiento sobre la mesa, siempre en busca de una rentabilidad. En Canarias creo que esto sucede bastante, sobre todo ligado a industrias como la del turismo. Vale, estaba pensando, entonces, si eso es así,
como reza el título del libro, hasta qué punto es cierto la máxima que asegura que nuestras sociedades de consumo han sucumbido a la tentación, ¿no?, de patrimonializar todo, ¿no? El término es un poquito así, alambicado, pero la idea, el título del libro es una provocación. O sea, se parte de la idea de que se puede patrimonializar prácticamente todo. De hecho, yo no sé ustedes, pero yo tengo la sensación, cada vez que salgo a la calle, de que prácticamente es que no hay cosa que no se pueda patrimonializar, ¿no? Vamos por ahí y vemos, no, se patrimonializa tal conducta que tiene que ver con la elaboración de no sé qué alimentos específicos, tal monumento que tiene que ver con un episodio concreto de la historia, tal forma de producir pues, conocimiento que tiene que ver con no sé qué determinado grupo. Como les digo siempre, desde esa visión elitista. Al final da la impresión de que el patrimonio no tiene tanto que ver con la construcción de la comunidad en la que habitamos, sino con la necesidad de convertir elementos culturales concretos en un reclamo de la economía en la que vivimos, que es una economía libidinaria. ¿Esto quiere decir? Que es una economía que se basa en la excitación del deseo de consumir más y más. ¿Y qué nos pasa cuando nos asomamos a ese tipo de consumo patrimonial? Porque siempre queremos más y siempre nos quedamos con una sensación de insatisfacción, ¿no? Visitamos un espacio turístico, un museo, y siempre tenemos la sensación de que, no, pero parece que no lo vi todo, parece que estuve aquí en este sitio y algo me faltó por ver. Esto es un síndrome muy común además en el turismo contemporáneo, ¿no? La necesidad de que haya más, de que siempre el deseo, la finalidad del deseo, dicen los psicoanalistas, es desear más y desear más. Pues el patrimonio se ha convertido en un mecanismo libidinal en este sentido, ¿no? Siempre nos está incitando a más. Acceder al patrimonio entonces se está convirtiendo en un sinónimo de acceso al libre mercado. Al final estamos accediendo al patrimonio con la búsqueda de tener una construcción. Estoy hablando del patrimonio en términos generales, ¿eh? Luego veremos ejemplos muy loables de lo contrario, y de un patrimonio que se construye además en resistencia a este tipo de planteamientos, ¿no? Pero en términos generales el patrimonio tiene como este fin, ¿no? Que se pueda transaccionar. Pagamos o bien por contemplar un bien patrimonial, un elemento patrimonial, una pauta patrimonial, por acceder a la misma, por comprenderla. Cuando vamos a la entrada a un museo, estamos pagando por comprender una forma de patrimonio, por degustarlo, o por llevarnos un trocito de ese patrimonio, o un simulacro que imita el patrimonio que vimos en forma de souvenir, por ejemplo, ¿no? Al final, patrimonializar todo encajaría con ese deseo capitalista de engendrar valor en elementos que son necesarios sobre todo para que siga circulando esta economía demencial loca que nos está llevando a la destrucción del planeta, a la desaparición de montones de culturas que no se adecúan muy bien a esos elementos concretos, ¿no? que se basan en la mercantilización, y al final patrimonializar todo lo que es un imposible. El capitalismo además hace que el valor de una cosa signifique la carencia de valor de otra. Por eso, y eso lo hablaremos un poco más adelante, la propuesta que llevamos en el libro, a lo largo de él y sobre todo en los capítulos finales, es que apostemos por patrimonializar nada. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que el patrimonio ya carezca de valor? No. Que nos centremos en las otras formas de valor que no son solo económicas que puede tener el patrimonio. Pero bueno, sobre esto, que es una crítica además al modelo capitalista en que se inserta el patrimonio, hablamos un poquito más adelante. Y, por ejemplo, podemos distinguir un tipo de patrimonio como es el que ocupa una buena parte de nuestra historia, ¿no? Uno que está bajo tierra, que son los enclaves, lugares, los sitios o los yacimientos arqueológicos. Una cosa es el valor patrimonial que le demos a cualquier manifestación en vivo, de carácter etnográfico, por ejemplo, que está vivo en la manifestación propia, ¿no? Y otra cosa es el patrimonio que tiene un lugar clave para la memoria, para conocer. Claro que tenemos ganas de saber, necesitamos y ansiamos saber. Estaba pensando, por ejemplo, hay cientos o miles de lugares arqueológicos relativos a las poblaciones indígenas de Canarias. Después hay otros que son mucho más menores, que son aquellos que en un tiempo determinado marcan un hito, como es el de la conquista, ¿no? Y aquí tenemos el yacimiento de Rubicón, que es clave para saber qué pasó en los inicios de la conquista de Canarias. Esa forma de entender el patrimonio como la materialidad de un documento que no está escrito, pero que sí está registrado en tierra, entra dentro de esa comercialización también. Buena pregunta. Porque también tiene precio. También tiene precio, desde luego. Es que poco patrimonio hay
en esta vida, por decirlo de una manera así un poco llana, que no tenga precio, que no se le pueda poner precio. La portada del libro tiene el precio puesto precisamente por eso, ¿no? Esa es la crítica. Hay que distinguir entre el deseo de querer saber y lo que se debe saber en el nombre del saber. Es decir, lo que está autorizado para que se pueda conocer, ¿no? Y ahí median, bueno, ahí además los primeros culpables somos nosotros y nosotros, la gente que estamos en la academia, en la medida en que nos prestamos a la construcción de este tipo de patrimonio. Yo creo que patrimonializar, o el proceso de patrimonialización, tal como lo concebimos hoy, que está plenamente inmerso en esta lógica capitalista, es un proceso invasivo. Es un proceso invasivo porque, insisto, primero necesita de la incautación o apropiación del bien, de la pauta o el conocimiento. Es decir, se descubre, bueno, como ha pasado además recientemente, se encuentra en un yacimiento, por ejemplo, como el de Rubicón, unos restos óseos de personas, son restos de personas. Esto es otro problema que tenemos aquí, sobre todo en el ámbito de la arqueología, la historia, la antropología, que a veces no tratamos a los restos humanos como restos humanos, sino como objetos de conocimiento, y como tal los exponemos, olvidándonos de la historia personal y de la empatía que se debería tener con este tipo de restos, ¿no? Y ejemplos tenemos en el Museo de Canarias muchísimos, con restos de antiguos canarios, de antiguos majos y majas, de antiguos guanches y guanchas, expuestos como si aquello fuera un mercado. Pero no vemos de la misma manera expuestos a otros grupos sociales que convivieron contemporáneamente con esos pueblos. Me refiero, por ejemplo, a los conquistadores. No hay museos con huesos expuestos de conquistadores, ¿no? Aquí hay como un desfase, ¿no? Pero en cualquier caso, la primera parte es la incautación o la apropiación. Se descubre unos restos óseos en el Rubicón o en cualquier otro yacimiento arqueológico, y lo primero que se hace desde la administración o desde las empresas que llevan a cabo esas excavaciones es definir la propiedad de ese patrimonio que se encontró. ¿Esto está relacionado con el modelo capitalista o no? Yo creo que bastante. Después, decidir cómo se va a mantener ese patrimonio. Hay que tomar decisiones específicas sobre cuál va a ser las formas de conservación. Y la última parte, como les decía, es el momento en el que se decide cómo se transmite, si es que se transmite, porque hay muchos bienes que podríamos considerar, nosotras y nosotros aquí, consensualmente, que forman parte de, que es patrimonio, que tienen valor patrimonial, que no están expuestos en ningún sitio, están guardados, que se decide que no tienen valía. En ese proceso de transmisión se opta por darle un valor. ¿Y cuál es el problema del patrimonio en términos generales? Que la mayoría de las veces el valor del patrimonio es valor de cambio del mercado. Porque los museos también funcionan por lógica de mercado. Muchos yacimientos que son visitables, en demasiadas ocasiones funcionan por lógicas de mercado. A veces incluso se intenta establecer, ¿no?, que esta forma de, ya les digo, incautación, mantenimiento y transmisión del patrimonio es un proceso original en el que se está descubriendo una verdad que no conocíamos y que estaba oculta, ¿no? En el caso de la arqueología, metafóricamente, esto puede ser así hasta cierto punto, pero ¿hasta qué punto cuando estamos preservando no estamos también inventando? Cuando incautamos y apropiamos un bien patrimonial, un saber o un conocimiento, estamos interviniendo de una manera integral en ese bien que estamos de alguna manera interfiriendo para hacerlo preservable. Lo mismo cuando decidimos cómo lo mantenemos, ahí también hay una intervención directa, y lo mismo en la transmisión. Por lo cual, si como vimos antes, estos procesos están encabezados por grupos sociales concretos, que no son la mayoría social, o sea, el patrimonio, por desgracia, no se rige siguiendo criterios democráticos, ¿hay o no hay un proceso de antagonismo social detrás de las formas de patrimonialización? Ese es mi punto. Y que el patrimonio, tal como lo concebimos hoy, el patrimonio hegemónico, responde a una lucha de poder entre grupos en la cual la gente que no tiene acceso directo a la producción del patrimonio tiene mucho que decir, aunque no haya mucho que leer. Sí, no, me estaba acordando del patrimonio natural, ¿no? Como en un lugar donde crece planta en peligro de extinción, súper protegida por un montón de leyes insulares, bueno, insulares no, a nivel archipelágico, nacional y europeo, pues se decide a nivel político, porque así son la presión, ¿no?, del grupo de poder, que vale, que a pesar de que esté en fase de extinción, pues se puede seguir creciendo en maceta, que es lo que se ha planteado, o maceta, o en otro sitio, ¿no?, es lo que se ha planteado en Cuna del Alma, donde la viborina triste vale que está en peligro de extinción, pero si la ponemos en otro sitio no hay problema, sobre todo porque es manifiestamente
no necesario, ¿no? Pero sí que urge para esos grupos de poder pues seguir haciendo la urbanización, ¿no? Y al hilo de esto, por ejemplo, cuando se decide proteger algo como, no sé, caldo de millo, el caldo de trigo, teniendo en cuenta que el paladar no saborea, sino que recuerda, o las libreas de Tegueste, lo hacemos solo con la intención de preservar ese tipo de conocimientos, de bienes o de costumbres, o para ahondar en lo que estás manifestando, ¿hay algo más? Yo creo que hay algo más, y que lo que prevalece, tristemente, es ese algo más, y no solo el interés que puedan tener además los grupos que han mantenido ese bien patrimonial, ese saber, ese conocimiento. Le voy a poner algunos ejemplos. Antes salía el islote de Hilario, lo vieron, ¿no? El Parque Nacional de Timanfaya. El Parque Nacional de Timanfaya, antes de ser Parque Nacional, la zona de Timanfaya, la zona volcánica, tenía una serie de usos que estaban vinculados sobre todo a la actividad económica predominante antes de esa patrimonialización, que era la agricultura, ¿no? Hay usos que han sido prohibidos. ¿Qué grupos decidieron el uso que se le da a ese espacio? Independientemente de la opinión que podamos tener, que sea favorable o no a la preservación del espacio. Son los grupos que estaban, bueno, los parques nacionales en buena medida en Canarias se crean además, si no en la época franquista, en el meollo del franquismo, en el tuétano, en los años posteriores. Aquí tenemos un ejemplo de que podríamos hablar después también, como es bastante problemático, ¿no? Pese a su fama, que es el de César Manrique, que empieza toda su obra en Lanzarote en la época franquista. Yo no sé si en el periodo democrático un artista como César Manrique, con todas las maravillas que ha aportado a la isla, hubiera tenido toda la isla a su disposición si hubiéramos hablado de instituciones democráticas y no franquistas, ¿no? Y del grupo empresarial que tenía detrás. En cualquier caso, volvemos al Parque Nacional, lo que hoy es el Parque Nacional. Para hacer el Parque Nacional y preservar el Parque Nacional, ¿qué intervenciones tuvieron que hacer los grupos dirigentes que decidieron preservarlo? Carreteras, que no había, o había muy pocas. Centros de interpretación, que son edificaciones dentro de la zona protegida. ¿Hasta qué punto para preservar Timanfaya no se ha tenido que intervenir en ese paraje natural que se quiere salvar? Aquí hay una paradoja. Así funcionó el patrimonio. En esto consiste esa primera fase que les decía antes de apropiación, incautación y de mantenimiento. Hay que intervenir, hay que transformar los bienes patrimoniales para que prevalezcan o se preserven. Esta paradoja es interesante y se da en otros casos. El Silvo Gomero. El Silvo Gomero pertenecía a los grupos rurales de la isla de La Gomera, a la mayoría social, que se comunicaba por él sin tener unas normas escritas, pero con unas normas más o menos consensuadas, que variaban según la zona de la isla desde el que se utilizaba para comunicarse. Y se usaba sobre todo por la orografía. Llega un momento en que se decide preservarlo. Para preservarlo, la estrategia que se sigue por parte de los grupos de poder es: vamos a convertirlo en un saber académico y lo vamos a impartir en los colegios, que está muy bien. Pero hay una paradoja también ahí. Para preservar el silbo se tuvo que hacer una especie de gramática que fuera común a todos los colegios para poderlo convertir en una enseñanza reglada. Cuando se hace ese ejercicio, ¿se está interviniendo o no en el bien patrimonial? Se está modificando. Las retóricas que subyacen detrás del patrimonio, que hablan de la preservación tal cual, que dicen que no se ha tocado, que permanece como era hace 100, 200, 300 años, no son ciertas. Se utilizan, ¿para qué? Para presentar ese bien como si estuviera impoluto. Ahí hay otra paradoja. Les tengo otro ejemplo más, que antes salió por aquí en las imágenes. El Rico de San Juan, en las Palmas de Gran Canaria. Una zona que se crea por la población que es expulsada porque no puede comprar ni puede construir una vivienda en las zonas ricas de las Palmas de Gran Canaria. ¿Dónde se va a vivir la gente de las clases trabajadoras? A donde se puede autoconstruir su casa, que es en los ricos históricos, entre ellos de San Juan, de San Nicolás, etc. Esa gente se hace su casita allí, vive allí. Viven durante un montón de años con unas condiciones que no son muy buenas porque no tienen una infraestructura adecuada, tienen problemas de canalizaciones de agua, etcétera, etcétera. Además, los poderes públicos los ignoran, porque eso es ahí ilegal, esa gente se metió ahí, se hizo su casa, ¿quién los mandó? ¿Qué pasa ahora que el Rico de San Juan está de moda y la gente le gusta ir a los turistas a sacarse fotos? Las viviendas se están revalorizando, están entrando ahí Airbnb, viviendas vacacionales, están empezando a meter infraestructura de todo tipo, los pintan, ahora los pintan. Antes que lo pintaran los vecinos, ahora pintan escaleras, hacen murales, hacen de todo. ¿Y cuál es el reverso oscuro de ese proceso de patrimonialización? Que la gente que construyó esas casas y que ha vivido ahí durante mucho tiempo están siendo expulsadas. Suben los precios, los supermercados que hay en la zona carísimos, cambian el tipo de comercio que hay, el acceso a servicios, y se va yendo la población por un proceso de gentrificación
que dio vida y personalidad y que creó el valor patrimonial que tiene ese barrio. Fíjense, una sustitución del valor de uso de una zona popular por el valor de cambio que le impone en este caso el negocio turístico, que es la arista fundamental de la economía capitalista libidina de la que estamos. Estas paradojas que definen cómo se construye el patrimonio son las que quiero alertar. El patrimonio no es un acto inocente, no es un acto que esté libre de formaciones de poder, y hay que, en algún sentido, exigirle los mismos mecanismos democráticos que le exigimos a cualquier otra manifestación cultural, social, política, etcétera, en sociedades como las nuestras, en las que se supone que debe prevalecer pues, la opinión de las mayorías sin dejar de atender a las necesidades de las minorías. Esto es una lectura muy política del patrimonio, pero es que creo que el patrimonio es un asunto absolutamente político. Sí, bueno, las tensiones, aquí tenemos un ejemplo muy claro, ¿no? Con el paisaje de la Geria, que lo crea la necesidad o el minifundio que había en aquel entonces cuando la pérdida de... Aunque, a ver, cuando las erupciones volcánicas, la Iglesia es quien más gana con el reparto de las tierras, pero que luego hubo un proceso de parcelación de las tierras y ahora está volviendo a una concentración de la propiedad. Cuando, no sé si se acuerdan, pero hace un par de años el Cabildo empezó una campaña de salvar la Geria, como salvar Beneguera, salvar Quindaño o cosas así, ¿no? Esa lucha que tiene otro origen, pues realmente lo que se trataba es de contemplar la Geria, contemplar en la Geria la posibilidad de que se establecieran las grandes bodegas, como vemos ahora, o la mecanización de la Geria, ¿no? De hecho, los zocos y los hoyos que se están haciendo en la actualidad están diseñados de tal forma que pasen los camiones para la vendimia, ¿no? Y quienes hicieron ese paisaje, pues ya no son propietarios ni tienen la autoría, ¿no? Bueno, la tendrán en los libros, ¿no? Y esa lucha por el manifiesto, por la... no sé, por como el que tengas tú el patrimonio y solo tú una manifestación, ¿no? Como también sirve de ejemplo con el silbo gomero, ¿no? Todas las presiones que hubo desde la Gomera cuando el hierro empezó a reivindicar que también tiene un silbo reño, y Gran Canaria que también tiene silbo igual que Tenerife, ¿no? O Lanzarote, ¿no? Que el último silbador ya falleció, ¿no? Eso se ve mucho, esas presiones, ¿no? Pues igual pasa con la vela latina, ¿no? Que a lo mejor no lo enteramos, pero sí que subyace en lo que el Estado reconoce como bien de interés cultural o el gobierno, esas presiones de los grupos de poder insulares entre un bien y otro, ¿no? Entonces, atendiendo a lo manifestado, el patrimonio describe una relación antagónica, ¿no? Además, yo te quiero citar aquí a ti, Nora, porque una frase que a mí se me quedó marcada, que está en el prólogo que hiciste del libro, en el que dice que con estas visiones de lo patrimonial, al final la población canaria suele ser presentada como atrezo. Y creo que es una definición perfecta del papel que en buena medida la gente que vive en las islas está cumpliendo con esta visión excesivamente mercantilizada, vamos a decirlo así. Es una relación dialéctica la que describe el patrimonio, diciéndolo en términos filosóficos, porque los bienes, las prácticas y conocimientos que son patrimonializados requieren, y esto es algo en lo que no pensamos, que haya otros bienes, otras prácticas y otros conocimientos que sean despreciados. El valor de un elemento patrimonial se basa en que tiene que tener a su alrededor elementos que no tengan valor patrimonial. La depreciación de unos elementos es la que da el valor a otros. Y esto es súper problemático porque el patrimonio de uno es la carencia de otra y de otra. ¿Y cuál es la visión que se impone? La del patrimonio de las clases trabajadoras. Normalmente la visión que se impone es la del patrimonio de estas élites, que en el caso de Canarias, pues, aquí nos conocemos casi todas y casi todos. Bueno, pues abrimos una nueva línea para preguntarle al autor del libro que cuáles son los orígenes de la noción actual de patrimonio. Bueno, yo para el libro hice un trabajo de genealogía, ¿no? Me puse a leer los textos que hay clásicos y los más novedosos que encontré que estaban en línea con la perspectiva que yo trabajo, porque es verdad que hay mucho trabajo sobre patrimonio que no se ajusta a esa perspectiva crítica que yo tengo, es más benévola con el patrimonio y favorece esta presencia del patrimonio en el mercado, además la propicia, ¿no? Hay mucha gente que se dedica al patrimonio que busca esa inserción en el mercado, porque es una oportunidad también
de ganarse la vida, ¿no? Y esto, en algunos casos, hay grupos sociales que quizás puedan vivir de esto, ¿no? Pero a mí me interesaba tener una visión como más crítica, y lo que encontré me sorprendió bastante. Fíjense, etimológicamente, esto lo sabemos, esto es de común conocimiento, patrimonio significa la herencia del padre. Cámate ya. Si empezamos por ahí, ya vemos el primer sesgo, que es un sesgo de género bastante importante, ¿no? Se basaba en las estructuras de parentesco que establecían la primacía del varón a la hora de heredar los bienes familiares. Pero hay un antropólogo, Helen Hertz, que introduce una noción que yo no conocía hasta que me encontré con este texto, que es la de matrimonio. Matrimonio. Matrimonio no como la concebimos hoy, sino un uso que se hacía en la Francia medieval que describía la herencia de la madre. Imagínense. Había una noción en los siglos XIII, XIV y XV en Francia que rivalizaba directamente con la idea de patrimonio y que tenía que ver con lo que heredaban de las madres las hijas. Esta noción, ¿qué pasó con la de patrimonio? Acabó con ella. Sería el proceso de patrimonialización igual si se llamara matrimonialización y si en vez de estar hablando de patrimonio cultural estuviéramos hablando de matrimonio cultural. Estamos haciendo un ejercicio de especulación. Yo creo que quizás sería algo diferente. Hoy en día, con el triunfo del patrimonio como concepto, lo que hemos encontrado es que el patrimonio con carácter general, no todo, pero con carácter general, es una estrategia de preservación histórica que lo que hace es venir de la mano del proceso de ascenso de la burguesía con el propio sistema capitalista. Fíjense, el patrimonio está súper vinculado al nacimiento del Estado-Nación. ¿El Estado-Nación qué es? El tipo de organización política y social que la burguesía a partir de los siglos XVIII y XIX implantan en todo el planeta. Hoy en día hay más de 200 Estados-naciones y hay territorios que ansían como agua de mayo construir su propio Estado-nación, y eso en el Estado español lo sabemos de sobra, es como la máxima ambición política, la máxima expresión de la soberanía, sin recabar que la idea del Estado-nación es una fantasía al final que vende una idea de comunidad en la que se supone que todas y todos somos iguales. ¿Les será conveniente a esos grupos de poder que el patrimonio sea un mecanismo indispensable dentro de la construcción del Estado-nación cuando se trata de una retórica que insiste en nuestra igualdad, cuando vivimos en sociedades tan desiguales como la nuestra? El nacionalismo es una fantasía interclasista, es decir, que las clases sociales no importa porque la nación nos equipara a todos, eso habría que verlo. Es una fantasía que nos equipara racialmente, eso también habría que verlo, que se le dio a las personas migrantes. Hoy viniendo para acá me encontré con un grupo numerosísimo, cogiendo unos aviones que se los llevarían, me imagino, que al resto del Estado español, custodiados por la policía, vigilados. No viajaron como viajé yo a Lanzarote, para nada, son otras condiciones y son seres humanos. Y después, el Estado-nación también es una fantasía patriarcal, lo estamos viendo, las desigualdades que afectan a las mujeres aún a día de hoy pese a los avances. Al final, el patrimonio está funcionando dentro de este contexto del Estado-nación como una herencia de la clase que encarna la nación y que decide qué es la nación, y que sin embargo se sustenta en fuertes tensiones de carácter político y cultural. ¿Por qué? Porque la idea que tienen determinados sectores, en este caso ese grupo burgués, la burguesía hoy es difícil de definir porque es una clase muy heterogénea, ¿verdad? Pero sí que existe una cultura burguesa todavía, que es la que encarnan estas élites. Pues estas élites, estos grupos sociales que controlan las administraciones, en el caso de Canarias, con la autonomía que tenemos se puede decir que somos un Estado-nación en proceso, ¿no? Un proto-Estado-nación, ¿no? Que al final lo que son los países federales o cuasi federales, como podría ser el caso del Estado español. Hay unos grupos que deciden por nosotros qué se debe patrimonializar y qué es lo que nos representa como comunidad. A veces pasando por encima de las ideas que puedan tener otros grupos de lo que representa la comunidad. Esta es la genealogía del patrimonio en el contexto en el que vivimos. Una herramienta que nos guste más o nos guste menos ha servido, salvo excepciones contadas, que hablaremos luego de ellas, para la dominación de la mayoría en el nombre de las minorías. Vale, pues introducimos un nuevo concepto que es la materialidad y la inmaterialidad del patrimonio, porque en el libro hace un planteamiento muy llamativo donde se distingue el patrimonio material e inmaterial como una falsa dualidad, ¿no? ¿En qué te basas para hacer esta afirmación que contraviene el rumbo general que están tomando las políticas patrimoniales en el marco estatal, europeo o internacional? Eso mismo pensaba yo, y me acordaba de mi madre y decía: ¿quién te manda a meterte a ti en camisa musera? El patrimonio material e inmaterial, esto es palabra de Dios, esto no lo cuestiona nadie.
tuve la suerte de encontrarme con autoras como Helen Hers, que la citábamos antes, pero también como la museóloga Laura Jean Smith, que me encantan los planteamientos que hace críticos desde la museología del patrimonio, y como una antropóloga de aquí de las Islas Canarias, que tiene trabajos interesantísimos sobre la construcción del patrimonio, que es María Teresa Enrique. Amparado en sus trabajos, yo me sentí un poco más valiente. Digo, bueno, voy a atreverme a hacer un planteamiento aquí crítico sobre esta idea, ¿no?, de la falsa dicotomía entre lo material y lo inmaterial del patrimonio. Fíjense, Laura Jean Smith dice que todo patrimonio es inmaterial. ¿Y por qué lo dice? Porque ella dice que lo material y lo inmaterial es una división artificial creada, básicamente para diversificar la oferta patrimonial que existe e insertarla en el mercado. ¿Qué significa que en 1989 haya una recomendación sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y popular a nivel internacional? ¿Qué significa que desde 2013 se celebren convenciones para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial y que desde 2006 hay un comité intergubernamental que se reúne prácticamente cada año para decidir sobre el patrimonio material y inmaterial? Pues miren, dice María Teresa Enrique que la categoría inmaterial se creó para poner en valor no tanto, sino para incluir en el mercado los patrimonios que pertenecían a grupos que, como carecían de preeminencia social, no suelen tener bienes materiales que sean espectaculares para mostrar. ¿Y qué grupos sociales son esos? Las clases populares. ¿Pero qué significa incluir algunos elementos que formarían parte de la historia patrimonial de estos grupos? Básicamente diversificar esa oferta con la complacencia de la UNESCO, que es la que está detrás de todos estos movimientos internacionales, pero no con un interés epistémico, es decir, no con el interés de producir un conocimiento específico sobre este tipo de patrimonio. Al final, y citando aquí a un sociólogo muy reputado como Pierre Bourdieu, yo creo que esta forma de distinción en el patrimonio para lo que sirve es para buscar el máximo de la rentabilidad cultural. Y cuando hablamos de rentabilidad cultural, ¿de qué estamos hablando? De negocio y no del derecho de determinados grupos sociales a construir su propio patrimonio, a mostrar su propio patrimonio, a gestionar su propio patrimonio y a decidir cómo se conserva. Y esto yo creo que es doblemente problemático. Vale, pues otro aspecto llamativo del trabajo de Roberto Gil Hernández es que establece la existencia de escalas en el patrimonio cultural, ¿no? Y le preguntan, ¿a qué criterio obedece esos patrones o niveles? ¿Resulta operativo académicamente hablando distinguir gradaciones del patrimonio cultural cuando justo acabas de negar la existencia de materialidad y inmaterialidad del mismo? Pues mire, yo no estoy muy seguro del todo de esta prospección que yo hice aquí teórica de meter una serie de escalas, ¿no? Yo metí perspectivas y escalas, ¿no? Hay una perspectiva del patrimonio que concibe el patrimonio como una totalidad, como decía antes, y hay otra que parte de la totalidad para definir una parcialidad. Pero las escalas a mí me parecían que eran más operativas porque, fíjense, si hay algo que nos permite distinguir los tipos de patrimonios que hay, son los grupos sociales que son capaces de gestionarlo o que son despojados de su gestión. Por ejemplo, las miniaturas. Un patrimonio miniatura, estoy pensando en, no sé, reliquias religiosas, por ejemplo, los devotos que están en las iglesias, ¿no?, que a veces son órganos o partes del cuerpo que se hacen chiquitos, las palmas se hacen de cera, ¿no?, se ponen en las iglesias. La última que visité que me encantó, tenía un montón, es la iglesia de San Andrés y Sauce, pero también hay un montón de devotos en la iglesia de las Nieves, ¿no? No sé, los juguetes son un tipo, cuando se patrimonializan, se convierten en un elemento patrimonializable que está en los museos y demás, también son miniaturas, ¿no? Esto es una escala. Los souvenirs, una Torre Eiffel chiquitita, ¿no? Imagínense, o yo qué sé, es que aquí no tenemos muchos patrimonios de estos chiquititos, un Teide chiquitito, un Dragon chiquitito, ¿no?, es lo que tenemos aquí de souvenir y tal, unos magos chiquititos. ¿Qué implica miniaturizar el patrimonio? Pues primero poderlo vender. Cuando tú miniaturizas, tú te lo puedes llevar en la maleta. Si te llevas una piedra al Teide, ahí te puede caer encima la policía y te dice, oiga. Pero si te llevas un souvenir creado que específicamente rememora la experiencia de haber estado en el Teide, que es, como decía Fernando Esteves, una manera de desafiar a la muerte. Fernando Esteves decía, el deseo se basa en una visión muy psicoanalista en desafiar a la muerte en la medida en que lo que nos mueve a desear es esa pulsión de muerte, ¿no?, que constantemente estamos tratando de saciar. Si tú te llevas un pequeño souvenir, es un pequeño desafío al olvido y a la muerte de la experiencia turística que vas a tener, ¿no? Pues las miniaturas, ¿qué tipo de grupos sociales las pueden manejar? Todos los grupos sociales, desde los que están más arriba en la estructura social a los que están más abajo. Pero ¿quiénes son los que pueden tener un acceso más fácil a estas miniaturas? Las clases populares. Costumbre que ahora se ha convertido por parte de ciertos turistas, ¿no?, en algo chabacano, la souvenir, qué cosa más fea,
¿no? Es como naif, es quiche, ¿no? Una cosa mal hecha, y hecha en China encima, ¿no? Es de todo tipo. Pues es una escala que afecta a todos los grupos sociales y que democratiza en algún punto el acceso al patrimonio, pero el problema que tiene es que a través del libre mercado siempre. Después hay otra miniatura que está haciendo una clase social concreta, que es lo gigantesco. ¿De qué clase social es el patrimonio gigantesco? ¿Quién lo gestiona? ¿Quién lo controla? La gente de Lanzarote lo van a meter lo van a poner a votar en el referéndum para decidir qué se hace en el Parque Nacional de Nimanfaya. Eso nada. Hay unas élites que deciden cómo y por qué se gestiona un determinado espacio. Pienso en el Parque Nacional del Tejo. Espacio de pastoreo durante milenios, comunal de pastoreo, y resulta que llegan las élites políticas, económicas y culturales y dicen, ahí ya no pueden ir más cabras. Los únicos rebaños que pueden ir ahora al Tejo son los de turistas. Y resulta que hay un problema grave, sobre todo con especies de retama, porque ya no hay cabras que coman la retama, hay ramoneo, y parece que hay cada vez menos frondosidad, menos volumen de este tipo de especies. Pero la decisión está legitimada por la academia, ¿no? Y por los poderes políticos. Esto es un ejemplo de patrimonio gigantesco. Genera una ilusión ya no solo de control, sino de totalidad. Y hay más ejemplos. La Plaza de España, en Santa Cruz, tenemos ese monumento gigantesco ahí, a los caídos. Las estatuas de Ayosiris en Fuerteventura. Hercúlea se aleja muchísimo de lo que es la imagen que pudieron tener los indígenas, los antiguos magos en su momento, y los convierte en unas figuras míticas. ¿A quién interesa? Y esto es una cosa que también sobre la que tenemos que reflexionar, mostrar como héroes míticos a los antiguos canarios, a los indígenas de Canarias. A la población canaria que se trata de identificar con ellos, o que puede recoger en algún sentido supervivencia y reivindicarla política y culturalmente, no, a los grupos de poder que son quienes los vencieron, y al magnificar a esos grupos indígenas se están magnificando a ellos a partir de la victoria. ¿Vale? Esto es un ejemplo de patrimonio gigantesco. Y la otra escala es la del cuerpo humano, que es el patrimonio más común y que ya no es a la clase alta a la que afecta, sino a todas las clases. Esto tiene que ver con performance concretas, ¿no? Cuando hacemos una performance, por ejemplo, no sé, pues en el carnaval, cuando nos disfrazamos en el carnaval, ¿no? El carnaval es una práctica que ha sido definida como patrimonio. Los disfraces que nos construimos son una forma de patrimonio que tiene la escala del cuerpo humano. Algunas herramientas de trabajo que son patrimonializadas, por ejemplo, si han ido a algún museo de estos que hay en el resto del estado sobre minería, que tienen ahí por los mecanismos, los artilugios que utilizaban para sacar el mineral, los vestidos, la comida, es una forma de patrimonio que tiene la escala del cuerpo humano, ¿no? Porque está destinada a ser consumida y a formar parte del propio cuerpo, etc. Y esto, les digo, afecta a todas las clases. Y después hay un patrimonio que nunca se tiene en cuenta. Es el patrimonio impensado, es lo que yo llamo en el libro el patrimonio inconsciente. ¿Qué es el patrimonio inconsciente? El que se niega. Por ejemplo, las casas marineras en Chovito, o las 40 casas en Guanartén, en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cómo acabaron? Derribadas. ¿Por qué acabaron derribadas? No merecían ser consideradas patrimonialmente, como hizo el propio Fernando Esteves en un trabajo además encargado del profesor, en el que se les miró a los poderes y les planteó la valía de ese espacio en lugar de demostrar que había que tirarlo. Ese patrimonio es impensado, es negado, porque eso se concibe como unas construcciones ahí mal hechas. Bueno, sería el caso del Risco de San Nicolás si hubiera la presión por hacer un hotel allí, ¿no? Pero como queda bonito para la foto, pues sí. Pero este tipo de espacios que son derribados, que son tumbados, este tipo de espacios no cuentan. Otro ejemplo, este es más trágico, y lo enlazo con lo que les contaba antes en el aeropuerto. Hay un proyecto de la Asociación de Apoyo a las Personas Migrantes de las Raíces en Tenerife, de señalar en el mapa todos los lugares, en el mapa de Google, todos los lugares donde se sabe, se tiene constancia que han muerto personas que trataban de alcanzar las costas canarias en Cayuco. Ese mapa es una forma de poner en valor un patrimonio que es impensado, un patrimonio que es negativo, que parte del horror y del sufrimiento, pero que nos recuerda la política que se está haciendo en materia migratoria y cómo estamos dejando morir en el mar a miles de personas cada año. Eso no podría formar parte del patrimonio, y que sea un patrimonio que nos interpele directamente y que nos diga, aquí hay dejación por parte de las administraciones, aquí hay dejación también por parte de la población en general, que no se moviliza estándose convirtiendo nuestro mar en un cementerio, en un lugar de violencia día tras día, porque esa gente no muere porque sí. Esa gente vale tan poco que no hay mercado que decida rescatar sus cuerpos para integrarlos como fuerza de trabajo en la sociedad canaria o en las sociedades europeas a las que tratan de alcanzar. Eso no podrían ser formas de patrimonio que ahora mismo pertenecen al inconsciente. Esa es una escala que es a la que a mí me parece más interesante, la que hay que empezar a mirar. La escala del patrimonio que no hemos pensado, la escala del patrimonio que es negado, la escala del patrimonio que es rechazado, despreciado y que forma parte de la negatividad del patrimonio.
que le iba a plantear que a este, no sé, que a este nivel de conversación, que nos dijera qué es lo que hay de auténtico en el patrimonio, pero ya con la última intervención has apuntado algo más de auténtico en patrimonio, porque a veces, o por lo menos, no sé, María José, pero a veces nos vemos como un instrumento, ¿no?, de lo que somos, un instrumento de un puff. Yo estoy anonadada, no tengo palabras. Me acabo de tumbar gran parte de mis esquemas. Da clase de patrimonio. Entonces, bueno, que me está resultando... Ahora mismo me acabo de tumbar gran parte de mis esquemas. Bueno, no es mi intención. No, pero en el buen sentido, a mí en el buen sentido, en el sentido de reflexionar y pensar por qué tenemos que tener la mente estática, ¿no? Si se puede abrir a otro... No, en el buen sentido. Yo quiero volver a citar a Nona, porque en el prólogo dice que quienes nos dedicamos al patrimonio, lo dice textualmente, no somos turoperadoras. Y yo creo que eso debería ser un planteamiento que debiera estar más presente, porque quizás lo olvidamos, yo y el primero, ¿no?, incluido. En algún sentido, bueno, yo para hablar de autenticidad utilizo a un sociólogo que me gusta mucho, que además tuve la suerte de conocerlo en Tenerife, que estuvo hace unos años, que se llama Dean McCannell. Dean McCannell dice que lo auténtico, y esa necesidad que tenemos hoy en día por lo auténtico, no es una cosa que lleva acompañando a la especie humana toda la vida. Eso es una cosa de, como quien dice, ayer por la tarde. Lo auténtico es un rasgo civilizatorio de la modernidad. Antes de la modernidad, que empieza más o menos en el siglo XV, no existía. ¿A qué obedece esa necesidad de establecer una autenticidad constantemente? Pues al hecho de que la historia en su totalidad es imposible de construir. Siempre tenemos un problema con la historia porque siempre parece que hay partes de la historia que quedan al margen del conocimiento histórico. Pero esto no es un rasgo que tenga que tomarse como un fracaso del oficio de ejercer la historia, sino es que la construcción de la historia, tanto que pasado, que se construye y rearticula constantemente desde el presente, es así. Es un ejercicio condenado al fracaso y hay que asumirlo, sin drama. Decir, bueno, pues hay una parte de la historia que nunca vamos a poder conocer, no pasa nada. Igual que hay diferentes relatos sobre la historia. Las cosas que están pasando hoy serán contadas y analizadas de diferentes perspectivas en unos años, y no les digo ya en siglos, porque hay diferentes visiones de la historia, incluso en el presente. El deseo por lo auténtico, que suele, no nos damos cuenta, pero el deseo por lo auténtico, ¿qué es en realidad? El rechazo de lo falso. Cuando deseamos lo auténtico, lo que estamos haciendo es dejar de lado lo que es chabacán, lo que es chillón, lo que es Ortega, lo falso, ¿no? Y eso es una forma de esencialismo. Eso lo dice McCannell. Por eso McCannell dice que la autenticidad no existe, sino lo que sí existe es la autenticidad del significado. Cuando nosotras y nosotros decidimos hacer una performance, es decir, representar que existe algo como auténtico. Pero esa autenticidad como tal no existe. A lo más que podemos aspirar es a escenificar la autenticidad. ¿Esto está mal? ¿Está bien? Bueno, yo no lo considero que sea peyorativo. O sea, yo soy el primero que se viste de mago, y que los que eran campesinos eran mis abuelos y mis abuelos, y me lo paso pipa en una romería. Pero soy consciente que lo que estamos haciendo ahí es una performance que recrea nuestra identidad, que genera comunidad, que además tiene un proceso muy interesante en las romerías de Tenerife, no sé si pasa aquí, que es la redistribución en alguna medida de ciertos recursos, porque la comida es gratis, porque se abren las casas, la gente entra, ojalá hubiera más días al año que fueran como las romerías, ¿no?, por esa vida en comunidad. Eso es lo que a mí me parece interesante. Es un elemento que no valoramos de la tradición. Por ejemplo, en las romerías, ¿qué valoramos de este tipo de cosas? Las ropas, lo material, que además tiene un precio en el mercado. Pero lo que está detrás, la comunidad, la identidad que subyace, eso no suele tener valor. Para mí esos son los elementos realmente importantes del patrimonio. Y se construyen día a día. Lo bueno de ese tipo de patrimonio es que su construcción depende directamente de lo que hagamos en el día a día. Y esto también es una interpelación, que yo siempre hago, la responsabilidad de todas y todos, no solo con el hecho de mantener el patrimonio, sino no dejar que otras y otros decidan cuál es nuestro patrimonio. Y estoy mirando claramente aquí arriba en la estructura social. Vuelvo a ser muy político, pero es que creo que el patrimonio es indisociable de la política. Pues nada, otro elemento que ya se ha tocado, de forma tan judicial, ¿no?, en una isla de 845 kilómetros cuadrados que reciba 3 millones de turistas anuales, pues tenemos montado toda una industria, ¿no?, en torno al deseo de ser auténtico. Entendemos eso, sobre todo
el patrimonio natural, que fue lo que se puso en valor más en Lanzarote con la red de centros de arte, turismo y cultura, no así el patrimonio cultural, que sigue siendo pues bastante deficitario en esta isla, ¿no? Entonces, no sé si quieres implementar algo de lo ya dicho con esa actividad turística que aquí por lo menos nos caracteriza. El turismo es la cabeza de lanza del capitalismo. Esto tenemos que asumirlo. El turismo vende una promesa de felicidad que no puede cumplir. Por eso también, aquí no le ha pasado que se va de vacaciones y viene más frustrado como se fue. Esto no es culpa nuestra. Esto es culpa de cómo está montado el capitalismo como sistema histórico que se basa en aprovechar la fuerza pulsional del deseo, la necesidad que tenemos de desear cosas nuevas, etcétera, etcétera. Esto es muy humano. Y nos vende la posibilidad, una fantasía de alteridad, de convertirnos en otro o en otra durante un tiempo determinado a cambio de un módico precio. Pero esto es imposible. O sea, nosotros no podemos ser otra y otro. Nosotros lo que podemos es empatizar con otra y otro, pero no podemos ser otra y otro. Entonces, nos venden experiencias. Vive la auténtica experiencia, no sé, conejera. Aquí te vas a una casa ahí rodeada de rofe y estás allí tú solo y te sacan unas fotos para Instagram y después vas a ver 4 sitios de interés patrimonial y te vuelves para tu país tan contento. Y siempre hay una sensación de vacío, por esto mismo. Fíjense, Fernando Ster, lo he citado mucho porque fue mi director de tesis y mi mentor, tiene una cita que les voy a leer textualmente. Dice: el turismo es el principal consumidor de lugares históricos y patrimoniales que son creados, recreados o inventados para satisfacer sus demandas. ¿Cuál es la demencia del turismo? Que se basa en un deseo de autenticidad perpetua, que no se puede saciar nunca. La autenticidad turística, además, se repite en todo el mundo. ¿O ustedes no se han dado cuenta de cuando estamos haciendo turismo en otros lugares, porque todas y todos más o menos somos turistas en algún momento? Esta es otra de las desgracias de este capitalismo de consumo. ¿No se han dado cuenta de que todo se ríe con los mismos símbolos, con las mismas técnicas, con las mismas formas de recreación? Al final el turismo lo que hace, y vuelvo a citar a María Teresa Enrique, es clonar no los lugares, sino la forma de acceso a esos lugares, sobre todo a través de su inserción en el libre mercado, para tener rentabilidad. Por eso se considera una amenaza. Y vuelvo aquí al ejemplo que les puse antes de estas personas del continente al que pertenecemos, estas personas africanas que llegan de forma no regular a nuestras islas. Por eso son una amenaza para el sistema turístico y para el sistema capitalista en general, los grupos que son migrantes. Eso que es lo que dicen aquí las élites políticas, que eso es feo para el turismo, que vengan aquí los europeos rubios como el sol. Bueno, rubios como el sol no sé si es una buena metáfora. Rubios como, no sé, como un rayo de sol rutilante, y se encuentran estas poblaciones que no son blancas, ¿no? Bueno, y nosotros que somos más o menos, unos más blanquitos, otros más morenitos, a veces también sobramos y somos atresos, como decía Nora, ¿no? Los grupos que son minorizados por la gentrificación, la gente que vive en zonas como el Risco de San Juan, que tiene que ser expulsada de ahí para que entre nueva población, es un proceso que tiene detrás una estructura racista también de blanqueamiento de poblaciones, ¿eh? Y nuestro gobierno está apostando por traer a lo que se llama hoy en día nómadas digitales, que vienen de donde vienen, con las condiciones de vida que vienen y que tienen un impacto en la sociedad en la que nosotros vivimos, subiendo precios de alquileres, subiendo precios de vivienda, etcétera, etcétera. Esto es un proceso casi de sustitución en determinadas zonas del archipiélago. Veremos cómo acaba esto. En Estados Unidos acabaron los indígenas en reserva. Grupos de refugiados, y ya no les digo disidentes políticos y políticas, y ya no les digo disidentes en la forma de construir el patrimonio. Antes vimos una foto de los jóvenes, las personas jóvenes que estuvieron poniendo el cuerpo para parar las obras de Cuna del Alma. Esta disidencia cultural y política, porque es una disidencia de carácter patrimonial que dice, no, el patrimonio que tú quieres construir aquí no es el patrimonio que yo quiero. Yo veo aquí otro patrimonio y quiero que se preserve. Esos grupos disidentes, ya no les digo nada, si molestan o no molestan, a estas visiones que pretende el turismo inserto en el capitalismo. ¿Qué pasa entonces con el turismo? Primero, que no es sostenible, como no es sostenible en términos generales la industria cultural y de los urbanistas. Estaba leyendo el otro día una entrevista que le hicieron a Chana Pereira, donde lo dijo por la costumbre esa que tenemos, la insistencia de recrear actos que hasta hace poco eran populares o tradicionales, ¿no? Y ella contaba cómo se le ocurrió revivir, ¿no?, todo lo que tenga que ver con la fiesta de los dolores, ¿no?, que antes era un acto
mucho más pequeño, ¿no? Tradicional, de algunas 4 mujeres vestidas de negro que iban de promesa, y ahora es una fiesta insular con guaguas, con recomendaciones del cabildo, cómo te tienes que disfrazar y demás. Lo digo porque a pesar de ser consciente de esto, como tú decías, ¿no? Yo también me he visto de mago, pues es recurrente, ¿no? Esa insistencia que tenemos de mostrarnos de lo tradicional o esto. No sé, y para acabar, por lo menos en lo que a mí respecta, que llegado a este punto, quizás no sea tanto pensar, reflexionar si el patrimonio puede salvarse, sino hasta qué punto podemos nosotras salvarnos del patrimonio. Yo creo que es más lo segundo que lo primero. Es que, fíjense, la crítica que yo hago, más allá de esta manera de cuestionar cómo el patrimonio está íntimamente ligado al capitalismo y demás, yo creo que es posible encontrar alternativas. Tenemos un problema grave. Esto lo decía Marx, esto no me lo estoy inventando yo, esto viene estudiándose hace siglos ya, ¿no? Yo les estoy poniendo fotos que están ahí simplemente para adornar la conversación y que creo que sirven para incitar, ¿no?, a la imaginación, ¿no? Porque hay cosas que nombro que están ahí, aunque yo no las diga específicamente. Esto es un ejercicio aquí espectral, ¿no? Vuelvo a Marx. Marx decía, en su crítica al modelo económico capitalista, que existen 2 tipos de valores: el valor de uso y el valor de cambio. El valor de uso normalmente se basa en la funcionalidad de un bien, de un saber, del conocimiento. Y el valor de cambio se basa en su valor económico puramente, ¿no? Entonces, el problema que tenemos con el patrimonio es que patrimonializar se ha convertido en un proceso de otorgar valor de cambio a elementos, prácticas que tenían un valor de uso, que al obtener el valor de cambio pierden ese valor de uso original, o que tenían en base al uso que le daban los grupos sociales que lo mantenían. Yo estoy pensando, fíjense, ejemplo, el centro histórico de cualquiera de nuestros pueblos y ciudades en Canarias. El centro histórico funcionaba de una determinada manera, era un centro administrativo, político, estaban los negocios, el mercado. Estoy pensando en la época de mi abuela, la sindical, donde se hacía el racionamiento, antes venía hablando de esto, ¿no? Era el centro de poder político, pero era un centro público al que la gente accedía. Tenía una serie de usos delimitados. Con la irrupción del proceso de patrimonialización, ¿para qué quedan los centros? ¿Para qué se utilizan los centros históricos? Son lugares turísticos en los que las instituciones locales ya no tienen nada que hacer. Estos servicios básicos a los que teníamos que acceder allí son desplazados a otros lugares, porque da la impresión de que ahí ya no pintamos mucho. O sea, ahí se está produciendo una sustitución del valor de uso por el valor de cambio. Más ejemplos: el queso flor de guía, elaborado tradicionalmente. Ahora, antes le puse un ejemplo de carácter material de un bien como la arquitectura, ¿no?, un centro histórico. Ahora un ejemplo de un conocimiento, bueno, más bien una pauta, una costumbre, ¿no? La elaboración del queso flor de guía en Gran Canaria. Esto además no solo de guía, hay otros pueblos que también lo hacen. Con la mercantilización de este bien y su conversión en patrimonio, además con la denominación de origen, que son formas de convertir el patrimonio en elementos que se comen, ¿no? ¿Qué ha pasado con el queso flor de guía? Ahora se hace industrialmente. Ya la artesanía es prohibitiva o no existe prácticamente. ¿Quiénes son los que acceden ahora al queso flor de guía mayoritariamente? Los grupos que tienen su receta y que se dedicaban, pues lo comían porque en muchos casos no había otra cosa. Ahora tienes que ir al mercado y pagar su precio, y a veces, pues el precio, ya sabemos para qué sirve el libre mercado, ¿no? Nos dicen que es un modelo de democratizar el acceso al consumo, pero la realidad es que quien tiene es quien compra, quien consume. Otro ejemplo más, además en Lanzarote es una gran tradición: el uso medicinal de la pita sábila, hoy en día conocida popularmente como aloe vera. Ya la pita sábila se olvidó, hasta el nombre lo perdió. Esto es un conocimiento que pertenece a los grupos populares, ¿no? Antes se compraba en cualquier mercado la pita sábila. Hoy en día ya es un museo. Y cómprate un champú o cómprate una crema de pita sábila para que tú veas. Que en la urticaria te sale solo de ver el precio. Estas son formas de exclusión a este tipo de conocimientos, que era un conocimiento tradicional de las clases populares de Canarias y que ahora está en una industria que lo convierte en algo mucho menos accesible. Aquí también tenemos responsabilidad nosotras y nosotros, ¿eh? Que nos hemos dejado robar, como quien dice, el conocimiento. Esto es extractivismo puro. Extractivismo puro. ¿Hay alternativas a esta? Pues sí, en lugar de patrimonializarlo todo, quizás podríamos empezar a prestar atención a los vacíos, a los silencios patrimoniales, a los olvidos patrimoniales, a esos elementos que nos han sido expropiados, y reivindicar
Ahí sí como un patrimonio que se basa sobre todo en el valor de uso y no tanto en el valor de cambio, porque el valor de uso sí nos hace iguales, o nos hace más iguales que el valor de cambio. El valor de uso es un conocimiento que se transmite y que no es fácil ponerle precio, sobre todo si lo transmitimos de forma comunitaria. Esa forma de construcción es negativo en comunidad, negativo no en el sentido negativo del término, sino en el sentido de que se apartan de las formas de conocimiento establecidas, ¿no? Ustedes saben que en la ciencia se dice positivismo a la tendencia a enunciarlo todo en el lenguaje de la ciencia. Lo negativo es lo que queda al margen, lo que no tiene valor. Pues vamos a reivindicar ese valor negativo. ¿Cómo lo hacemos? Reivindicando también el patrimonio inconsciente, porque todas esas formas patrimoniales que no están en el mercado atentan contra esas formas de consumo que han establecido la industria del ocio y del turismo, la industria del ocio y la cultura en Canarias. Todo aquello que está por fuera, lo que les decía antes, esos grupos que no tienen acceso, nosotros y nosotros mismos. Si empezamos a usar la pita sable de forma generalizada y la empezáramos a comercializar, imagínense cómo se hacía antes, los precios del museo de la Loe tienen que bajar. Porque entonces ya había otro tipo de economía funcionando, lo mismo con el uso de determinadas recetas, de determinados bienes, con el acceso a los mismos, etcétera, etcétera. Yo creo que reivindicar el patrimonio, lo inconsciente en el patrimonio, como digo en el libro, es un elemento revolucionario. ¿Por qué? Porque es útil para el cambio social y porque a través del patrimonio también se puede cambiar la realidad social. Si garantizamos un acceso al patrimonio y una patrimonialización que tenga un acceso, un mantenimiento y una transmisión patrimonial más abierta y que promueva más democracia, más igualdad, menos relaciones coloniales, que en Canarias sabemos un rato de esto porque seguimos atrapados en las lógicas de la colonialidad, menos racismo institucional, es decir, si apostamos por patrimonializar esa nada que ha sido considerada como sin valor por parte de los poderes, yo creo que podemos plantear un verdadero desafío y darnos cuenta además que el patrimonio al final no es otra cosa que la capacidad que tengamos nosotros como mayoría social para desafiar esas visiones dominantes. Y ese es el planteamiento fundamental del libro. Patrimonializar nada es oponerse a esa lógica de patrimonializar todo para que lo que tenga valor sea lo que realmente tiene valor de uso para nosotras y para nosotros, y no lo que tiene valor en el mercado, que normalmente es un mecanismo que nos excluye. Y esa podría ser un resumen, yo creo que bueno, de esta publicación y de mi interés en este libro. No sé si cabe, si quieren intervenir. Bueno, yo le iba a decir que esa contribución crítica que tú haces, desde luego yo creo que ha hecho mella hoy aquí, nos ha hecho reflexionar a todos en muchos aspectos, y me pasa como a la compañera que es que se me han desmontado todos los esquemas, porque esas paradojas de las que hablas ni siquiera me las había planteado, y ahora, no es una pregunta, es una reflexión, ahora que las nombraste, realmente me estoy dando cuenta de cuántas cosas hemos hecho así, de esa forma, dándole una interpretación a veces personal, y por ahí empieza también la desvirtualización del propio patrimonio. Se los advertí. Ya. Que ahora estoy, no sé qué pensar, ¿no? Un comentario. Yo te lo agradezco, Luz Mari, muy breve, porque primero, las visiones personales no son desdeñables, ¿eh? Lo personal es político en muchos casos, y la forma en la que construimos personalmente el patrimonio, en la medida en que también está desafiando esa idea de totalidad que tienen las instituciones, ya está planteando una vía alternativa. Y por otro lado, yo te agradezco que hagas esta reflexión, porque yo, cuando me pongo a escribir estas cosas, yo pienso, ya se me fue el país totalmente, estoy completamente fuera de la realidad, y es un gusto que yo venga aquí a compartir estas reflexiones con ustedes y que encuentre en ustedes, pues no solo entendimiento y comprensión, sino empatía y compromiso y alianza. Porque al final, insisto, mi libro es muy político y lo que estoy buscando, lo que creo que debemos hacer la gente que nos dedicamos al patrimonio es buscar alianzas, forjar alianzas para detener esta industria que va a acabar ya no solo con el ser humano como ser humano, porque ya vemos las lógicas laborales en las que estamos sometidos, que bueno, tener un ratito para venir a una cosa de esta es un milagro en este capitalismo postfordista absolutamente explotador, sino también tener un ratito para pensar. Y si encima salimos de aquí con unas ideas que nos vinculen más comunidad, ya estamos haciendo la revolución, aunque sea a la escala más mínima. Sí, yo hacía rato que quería hablarles, porque antes yo les escuché decir que estaba poniendo fotos ahí porque sí, porque no. Vale, de todas esas fotos yo he visto una en la que antiguamente, y yo personalmente se lo he hecho a mis hijos, se lo hago a mis nietos, y la gente ya se ha olvidado de ello. Y es una simple, poner un paño
con un vaso boca abajo. Sí. Si tú quitas el dolor de cabeza a tu hijo, Sí. ¿vale? Se dice la insolación, quitar el dolor de cabeza, las fiebres con unos calcetines mojados en los pies. Y nadie nos acordamos de ello. Yo se lo digo a mucha gente y la gente me dice, ah, venga, tonterías, lo llevo a urgencias, luego urgencias. Urgencias las colapsamos con esas pequeñas boberías que podíamos hacer en casa. Y tú lo dices y te miran hasta mal. Todo el mundo es, no, a urgencias. Urgencias creo que está para cosas más graves. Y si nos acordáramos, para mí esto es un patrimonio. Estas hacían nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, nuestras madres, nosotras. Y alguna que se nos olvidan, ya nuestras hijas olvidan sobre nada de esto. Muchas veces me puso mi madre a mí el paño en la cabeza. Y yo a Con el mis vaso de agua. hijos se lo he hecho y se lo sigo haciendo a mis nietos. Pero cuando tú se lo dices a alguien, te miran hasta mal. Venga, Isa, por favor, ¿cómo te vas a poner a hacer eso? Que igual te ha podido dar un derrame y estás con la tontería del vaso. Y yo digo, bueno, pues igual era el derrame en la escuela de urgencias, ¿no? Y mientras me están poniendo en el vaso. Yo para mí eso sí forma parte del patrimonio. Sí, por favor. Antes nombraba a Fernando Esteves como tu mentor y como tú sabes mejor que yo, Fernando Esteves era un gran provocador también a la hora de lanzar una afirmación, ¿no? Yo recuerdo una que siempre me cambió también la forma de pensar a través de esa gran provocación. La frase decía algo así, cito de memoria, no posiblemente me pueda corregir y mejorarla. Decía que el fenómeno del turismo era más patrimonio, era más nuestro que el arrastre de ganado o el juego del palo. Y hacía falta, de hecho, un museo del turismo, porque el turismo es una cosa muy nuestra, muy canaria, más que esos juegos tradicionales que en principio vinculamos a lo que se llama canariedad. ¿No? Sí, es una cosa que hacía Esteves, no sé si tú lo recuerdas, me gustaría que la comentaras de alguna forma, porque creo que a veces nos confundimos en torno a lo que es lo canario, exactamente. Creo que Esteves, una persona muy inteligente y muy provocadora, quería hacer una lectura sobre eso que se entiende por identidad canaria, esos signos de lo canario, apuntando que el turismo era más canario, más patrimonio que su juego tradicional. No sé si... Sí. Un comentario primero sobre el rito de sacar el sol. El rito de sacar el sol, que a mí también me lo hicieron, lo hacía mi abuela, pertenece a una epistemología femenina tradicional canaria, ¿no? Vamos a definirla así. Han sido no orilladas, perseguidas, calumniadas por otras formas, otras epistemologías que no deberían de ser. Bueno, la epistemología científica tiene un nivel se basa en el método científico y acierta en la gran mayoría de las veces, y no se trata de despreciarlo. Yo no soy esencialista ni aludo a lo tradicional como lo mejor y lo nuevo, lo moderno, o lo posmoderno, lo que no vale, no, para nada. Yo sí creo que son necesarias formas de convivencia entre unas epistemologías y otras, porque en buena medida la episteme científica, aunque la ciencia no lo refleje como tal y no lo admita, se basa en este tipo de conocimiento. El uso de la pita sábila, que ahora recomiendan los médicos para cicatrices, etcétera, etcétera, pertenece a una epistemología tradicional. ¿Qué problema hay en que pueda haber acceso a ese tipo de elementos y un uso también tradicional y convivan las dos epistemas? A lo mejor este tipo de rituales a mí me funcionaban. Y los antiguados no me dolía la barriga y me empañaba el chico menudo, vamos, mejor que cualquier lavativa y cualquier pastilla que me diera. Entonces quizás lo ideal sería que hubieran formas de convivencia y formas de democratizar también los conocimientos de la alta cultura, como pudiera ser por la ciencia, por ejemplo, ¿no? Solo lo sé comentar. Y sobre Fernando Esteves, la cita que planteaste es esa exactamente. Fernando Esteves no solo es un provocador, sino que está haciendo aquí un envite a las administraciones. ¿Qué significa hacer un museo del turismo en Canarias? Por supuesto que el turismo, en términos de recurrencia, por su peso en la economía canaria, es más canario que la rastrea de ganado, vamos, y que la mayoría de las manifestaciones culturales canarias, sí, lo es. Hay que decirlo. Hay que asumir por qué lo es, y lo que hay que reflexionar es por qué lo es, y qué implica que el turismo sea más canario que otro tipo de elementos. Implica que ha habido una apuesta de los grupos sociales que manejan la economía en las islas por que todo pase por ese tipo de, vamos a llamarlo economía, es una economía líquida, basada en el deseo, como decía antes. ¿Qué plantea Esteves cuando dice que hay que hacer un museo del turismo? Es una provocación absoluta. Hacer un museo del turismo, ¿qué implica? Hacer un museo del poder. Los museos actualmente en Canarias, la mayoría, tienen el discurso del poder, pero no hablan de los grupos de poder. Los grupos de poder buscan ocultarse de la mirada
analítica de la ciencia, sobre todo la ciencia social, ¿no? Muy pocos trabajos hay, además, esto siempre lo digo también cuando doy una charla por ahí y demás, se centran en las élites. Hay una etnografía que hace Bruno Latour, el sociólogo, en un laboratorio que es maravillosa, que desmitifica totalmente el papel de los científicos y las científicas. Es una maravilla, pero como esas hay muy pocas. Cuando Fernando Esteves dice, vamos a hacer un museo del turismo en el que se analicen las lógicas turísticas, cómo éste interactúa con las culturas locales, en qué medida las transforma, las recrea, o las inventa, o las destruye, qué efectos tiene sobre la población local. Es que nosotros, el turismo, lo vemos como algo sagrado. Nosotros hemos convertido el turismo, afortunadamente ya en los últimos años esto está cambiando, en un elemento que hay que sacramentar y no se puede tocar, no se puede cuestionar. No podemos en ningún momento plantear los efectos nocivos del turismo, pero que también los tiene, como los tiene la patrimonialización. Entonces, cuando Esteves plantea esto, lo que está haciendo es lanzar un envite a un estamento político con el que tuvo bastantes problemas, además, cuando él manejaba el museo. Eso es una historia que podemos contar en otro momento, bastante larga, pero Esteves no tuvo una vida asiaga cuando coordinaba, por ejemplo, el Museo de Historia y Antropología de Tenerife, que está en la Laguna, en la Casa de Carta, sino tuvo un enfrentamiento constante por el tipo de exposiciones que hacía, por el tipo de pensamiento que incitaba. De hecho, hizo una exposición sobre el turismo que la basó en el souvenir, y se llamaba Souvenir, la colección de los turistas. Es una exposición que no reflexiona sobre los objetos, en este caso este patrimonio a escala miniatura, sino sobre quienes lo compran. ¿Por qué? Porque le interesaba comprender qué estructura social determina la necesidad de adquirir este tipo de réplicas, este tipo de recuerdos. Souvenir significa recuerdos que desafían, como él decía, la muerte. Porque vivimos en una cultura y en un modelo cultural y económico que ha convertido en la máxima esencia desafiar a la muerte, la eternidad, que es otro fracaso en el caso del ser humano. Consumir sin tino, consumir hasta que no puedas más, es una manera de tratar de prolongar la vida sobre la muerte, decía Fernando Esteves. Y el souvenir es una réplica de esa pulsión de vida que enmascara en realidad una pulsión de muerte. Así que yo sigo pensando que es necesario este tipo de proyectos, y el Museo del Turismo sería una maravilla, porque confrontaría no solo a la población canaria con el modelo que domina su economía y los efectos que tiene en su territorio, en su población, etcétera, etcétera, de algunos hemos hablado, sino confrontaría a los propios turistas con el papel que cumplen en los lugares a los que se desplazan. Porque el turista normalmente tiene una visión, una pátina inocente, ¿no? Pero cuando uno participa en unas determinadas relaciones de producción, también tiene responsabilidad en lo que esas relaciones de producción generan. ¿Por qué se insiste tanto en cuidado con la turismofobia? Esto atenta contra la libertad de comer, que son argumentos que se pueden considerar, que pueden ser más o menos válidos. Pero ¿por qué se intenta sacralizar el turismo? Porque en el momento en que se ponga en relación los orígenes del turismo, Tim McCallum dice que los orígenes del turismo se basan en el colonialismo, en la conquista y en las misiones religiosas y científicas. Imagínense. Ahí parte la experiencia de ser otro. De ahí parte esa necesidad de ser otro y de transformar al otro además en esa experiencia. ¿Qué implicaría empezar a concebir en esos términos el negocio turístico? Pues implicaría su transformación. Y si se transforma el turismo, lo que más temen los grupos que lo controlan a nivel internacional quizás sea que no tengan los mismos beneficios que tienen ahora. Porque yo creo que puede haber un turismo que sea más amable. No más amable, fíjate, porque este es un discurso para blanquear el capitalismo. Yo creo que puede haber un turismo que reparta la riqueza que produce. En eso sí creo. Que la reparta justamente. Es utópico, desde luego, pero que es posible, lo es. De hecho, los primeros planteamientos, las primeras experiencias turísticas empiezan en el 19, ¿no? Y Canarias además es uno de los lugares pioneros. Pero también, por ejemplo, y le voy a poner un caso aquí súper marciano, que creo que hay otras cosas que no merece la pena rescatar, pero esto quizás sí merece la pena reflexionar sobre esto. Hay un turismo, el turismo de la clase trabajadora, donde uno de los primeros lugares donde se ensaya era la Unión Soviética. Era un turismo de balneario. Era un turismo que no iba a alterar los territorios a los que se desplazaba, sino que era una compensación para las clases trabajadoras. Yo siempre pienso esto, digo, coño, cuando criticamos a los turistas y los cuestionamos, nos estamos olvidando que son clases trabajadoras, los que vienen a Canarias sobre todo, de otros países, con otras condiciones, pero son clases trabajadoras que están ejerciendo su derecho a descansar también. ¿Habrá alguna manera de conciliar el derecho a descansar de esos grupos, en su mayoría europeos, y el derecho a vivir de las poblaciones canarias? Debe haberla, porque si no el turismo va a acabar con nosotros. Yo quería preguntarte, no sé si lo tratas en tu ensayo, sobre el uso de las nuevas tecnologías en la divulgación y puesta en valor del patrimonio cultural.
hasta qué punto es una herramienta de poder o es una herramienta democrática. Por poner así un par de ejemplos, pues lo he estado pensando mientras estabas hablando, ¿no? Elementos positivos como por ejemplo cuando la pandemia, como el Museo del Prado empezó a retransmitir en directo pues a un restaurador que nos hablaba de una obra y tal, o sea, una maravilla absoluta, ¿no? En el contexto en el que estábamos. Después otras cuestiones más que el Pueblo Majo, por ejemplo, las hemos debatido, ¿no? Hasta qué punto nosotros tenemos que hacer una divulgación de los paneles de los grabados guanches, porque estamos notando de que están desprotegidos y después viene uno y hace allí un corazoncito al lado de un líbico bereber, Loli que era Pepe, como digo yo, ¿no? Y después otras experiencias de tú visitar un yacimiento arqueológico y encontrarte un código QR que después te das cuenta de que hay una empresa que está haciendo un juego de rol donde la persona tiene que ir a visitar unos yacimientos, hasta qué punto, no sé, quería preguntarte sobre ese tema, ¿no? Y que estamos retransmitiendo en Facebook, por ejemplo. Pues mira, fíjate, es un elemento que no aparece en el libro, hay alguna mención a las nuevas tecnologías, pero muy minoritaria, te agradezco mucho que me lo plantees porque voy a tener que reflexionar sobre ello de manera más larga y tendida para incluirlo, porque creo que es fundamental. Se me ocurren algunas cosas que voy a lanzar así como especulación. Como ya hay confianza que me han aguantado aquí todo el rollo, pues me voy a atrever a contarles algo que pienso sobre esta cuestión y a ver cómo lo ven ustedes también. Yo creo que la tecnología es un arma de doble filo, como casi todo. La tecnología puede servir, como sirve por ejemplo en los casos de violencia. Cuando se espectaculariza la violencia, lo que se hace es mercantilizarla, convertirla en un elemento de consumo, ¿no? Ahora, vengo de Tenerife, que por eso también llegué tarde, porque estuve trabajando, coordino un ciclo de conferencias en el TEA, y hoy vino una pensadora que para mí es de absoluta referencia, Sayat Valencia, es mexicana, y ella trabaja con cómo la violencia y la narcocultura y la cultura de la violencia se han convertido en una forma de rentabilizar las masacres, el sufrimiento humano, el desmembramiento de los cuerpos, los secuestros, las violaciones, además con una perspectiva feminista. Son trabajos muy duros, pero que ponen sobre la mesa un elemento clave, que es cómo el capitalismo saca partido del sufrimiento humano y lo convierte en un elemento mercantilizable, ¿no? Yo creo que en otra escala la tecnología aplicada a los elementos patrimoniales sirve también para espectacularizarlo y mercantilizarlo de una manera excesiva, que puede llegar al punto que hay gente que tenga el deseo, no sé, de internarse en una zona en la que no se debe internar porque afecta a su preservación, o bueno, cuando talaron aquí la palmera esta que está en el paisaje de la Eje, la palmera torcida, que es como el deseo de espectacularización, ¿no? Y lo pongo en las redes porque así me hago famoso y tengo likes, y eso se traduce, si tiene monetizada la cuenta, en que le paguen más dinero, no sé, este tipo de cuestiones, ¿no? Esto es un aspecto negativo, pero tiene un aspecto también muy positivo. La tecnología sirve para cortar distancias y también sirve para prodigar la virtualidad, para hacer que la virtualidad se convierta en una forma de experiencia, en este caso también patrimonial. En algunos espacios en los que nos interesa la sostenibilidad de un bien, de un hábito, de una costumbre, de un conocimiento, de un espacio natural, la virtualidad puede ser una salida para no deteriorar, no afectar en suma un espacio, pero que se pueda acceder a él. Si además esa virtualidad es democrática y permite acceder al mismo sin necesidad de que haya una remuneración ahí, y que esa remuneración, si la hay, no se la lleven los de siempre, sino que sea socializada entre la comunidad que convive con ese elemento, etc., pues a mí me parecería esto estupendo y creo que es un uso muy bueno de la tecnología. Entonces, depende de cómo se utilice. A mí lo que yo veo con la tecnología en Canarias, por ejemplo, vinculada mucho al turismo y el patrimonio, me causa sentimientos encontrados, normalmente de decepción, ¿no? O sea, el tema de ir a un mismo, no sé, estoy pensando ahora mismo en Boca Cangrejo. Hay unos artistas que hicieron Boca Cangrejo, que es como el Llovito, que fue derribado porque no tenía valor. Pero ahora en Boca Cangrejo llegaron y hicieron ahí unas representaciones, unas pinturas de arte urbano, ¿no? Y ahora, a que le gustara ir a Boca Cangrejo a darse un baño, que se olvide, porque las colas da miedo, porque la gente se va a sacar las fotos utilizando la tecnología como mediadora, ¿no? De representar una experiencia auténtica.
Y la gente que vive allí pues ya está empezando a verse afectada porque suben de precio las viviendas, si tienen una situación precaria la venden, o por alguna razón, y empieza a desaparecer la población local que le ha dado sentido a ese espacio. Y aparecen otros grupos allí que ahora le darán otro sentido. ¿Cuál es el problema? ¿Que estén esos grupos? No, el problema es que están mercantilizando el espacio. Y eso lo va a hacer más inaccesible. Entonces la tecnología puede ser buena para revertir ese tipo de procesos. Y voy a seguir pensando porque seguro que hay más cosas y te agradezco muchísimo esta invitación a pensar. Es que por eso está como entre herramienta democrática y herramienta de poder, ¿no? En todo lo que hemos estado escuchando. Entonces me parece como interesante. Incluso, se lo comentaba Nora, la Unión Europea está invirtiendo en formaciones para un uso adecuado en este sentido, ¿no? De las nuevas herramientas para la difusión del patrimonio, ¿no? Es decir, que tú, por ejemplo, tengas acceso a un elemento arqueológico en una fotografía 3D y no vayas a una pieza que a lo mejor se está deteriorando, ¿no? Pero después encontramos esa otra parte, ¿no? De que todo el mundo, lo decías antes, quiere la foto de Instagram, como lo que decías, ¿no? El famoso barranco donde va todo el mundo a sacarse la foto, y hoy todos los días hay colas de coche donde va el barranco, y hay unos yacimientos cerca, entonces ahí hay un peligro evidente, ¿no? Un problema de gestión también, de uso y gestión de estos espacios, de cómo se concibe, del acceso también de determinados grupos, que está otra vez este antagonismo ahí constantemente. Entonces no podemos poner prohibiciones a todo, ¿no? En el paisaje, ¿cómo vamos a poner un segurita en cada yacimiento? Es imposible. Sí, es inviable. Es inviable porque además solo se pone ese tipo de seguridad en los yacimientos que son ya muy rentables y entonces se pueden permitir. Sí, sí. Un tema interesantísimo, Roberto, te agradezco un montón que lo plantees y volveremos a hablar de él. Pues sí. Es que en relación al turismo en Canarias parece como que todo vale. ¿Sabes? Porque tú vas a otro sitio, ¿no? Mi hermano viaja mucho a Tailandia y dice que hay un día que no se puede beber. Y ellos se lo dicen ya el primer día. Ese día tú no puedes beber alcohol, ¿no? Pero en Canarias todo vale. Por ejemplo, te dicen que de los 7 días que vas a estar, va a haber siempre sol. Si llueve un día, el cliente va a tener un día gratis. Porque a él dijeron que iba a tener 7 días de sol. Entonces en Canarias todo vale. A mí no me parece que debería ser así. No me parece justo, ¿no? Porque le damos la comida de ellos, le damos todo lo de ellos. ¿Y por qué no nos llevamos? En vez de a los camiones del agua, nos llevamos a una verbena en guagua, ¿no? Que es lo nuestro, ¿no? Más o menos. Pero no. Entonces, creo que no debería haber todo. Hay que tener cuidado porque si lo lleva a la verbena después no podemos bailar nosotros. Pero digo, bueno, como ejemplo, ¿no? Sí, es que es paradójico, muy paradójico. Claro, ¿no? Y yo sigo insistiendo en esta idea, o sea, no sé, a mí no me gusta demonizar al turista. El modelo está claro que tiene... Pero es que ellos lo demandan, porque a mí muchas veces me preguntaban, pero aquí no hay cultura, aquí no tienen tal, porque yo venir aquí, comer lo mismo que como en mi casa, porque tú vas a otro sitio del mundo y aquí no te hablan en el idioma, ¿no? Ni te ponen tu comida española. Ni te ponen tu comida española. Entonces, creo que no debería de valer todo. Por ejemplo, en Tindaya, si en Tindaya algún iluminado venga y diga, pues para los polimorfos y tal, un paseo, no sé cuánto, y alguno lo hace, algún político lo hace, bueno, Tindaya va a estar más cuidada que el carajo, ¿no? Me hiciste recordar a un texto que yo escribí. Le ponen unas pasarelas y unas cuantas, ahora sí, pero como de momento eso es muy caro, pues que se rompa la montaña, que se lleven los polimorfos y que la destrocen, ¿no? Que era lo que querían hacer, por ejemplo. Decía que me hiciste recordar a un texto que escribí hace tiempo. Estaba Fernando todavía vivo y lo publicamos junto en una publicación que había más textos, había uno de Metromín. Y yo hablaba de que el turismo es, yo decía textualmente, el turismo es un todo incluido que nos excluye. Total. Es una, bueno, está en el título. Se llama, a ver cómo era el título exactamente, viaje a lo alocrónico. Lo alocrónico es, lo define el antropólogo Johannes Fabian como una tendencia de origen colonial en el cual las poblaciones colonizadoras conciben a los grupos colonizados como que no son contemporáneos, sino que están viviendo en el pasado. Todas las poblaciones que están vivas ahora están viviendo en el presente.
Sin embargo, tenemos la tendencia a concebir a grupos de territorios que se supone que no forman parte del norte global, vamos a decirlo así, como si vivieran en el pasado. De hecho, no sé, yo he estado viviendo un tiempo en América Latina y tal, y me he encontrado con gente, amistades, que me decían, no, es que Colombia es como, yo qué sé, cualquier otro país, Ecuador, que es otro donde estuve tiempo, o México, o Cuba. Cuba, esto se dice mucho, La Habana es como Canarias hace 50 años. Yo, ¿cómo va a ser eso? Eso lo podrá decir Marty McFly y Doc, los de Regreso al Futuro, pero tú como turista no estás haciendo un viaje en el tiempo. Eso lo llamo Johannes Fabio una locronía. De alguna manera, yo este texto lo escribí sobre el turismo rural y decía que se vendía una imagen, se hacía una reconstrucción de una autenticidad que supuestamente está en el pasado, pero que es absolutamente presente. Y que esa imagen, como todas, cuando Hotham habla aquí de la invención de la tradición, todas las tradiciones tienen alguna invención, cuando no son directamente inventadas. Esto está más que demostrado, porque es que si no, solo el hecho de que perviva ya es una forma de innovación. O sea, la pervivencia es una forma de innovación. Esto también es una provocación que podría haber dicho perfectamente Fernando, sería muy de la frase de él y me encanta reconocerme en ella, ¿no? La pervivencia sirve, o se mantiene porque si no innovamos, no hay pervivencia posible, hay pérdida, ¿no? En este esquema, ¿no? Así maniqueo. Entonces, la idea de algún sentido sería cómo hacer posible experiencias turísticas y ofertas turísticas que contemplen esa diversidad y que asuman esa corresponsabilidad de mantenimiento que implique una inversión constante. La clonación, ¿por qué se da en el espacio turístico? Porque es lo más fácil, lo más barato. Y aquí tenemos ¿cómo decirlo? Esto es un turismo fast food. El turismo que hay en Canarias es un turismo fast food. A mí no me gusta tampoco, de alguna manera, ver en términos peyorativos el turismo más barato, porque todos los grupos sociales tendrán derecho también a tener esa experiencia de descanso, ¿no? Y ese es su derecho a las vacaciones. Pero el turismo fast food no implica que vengan clases sociales bajas a Canarias. El turismo fast food implica que lo que se busca es sacar el máximo rendimiento económico posible con la inversión más pequeña. Esto es lo fast food, que es lo que hace, no sé, Riset, otro sociólogo, habla de la McDonaldización, porque tenemos un turismo McDonaldizado, que lo que busca es el dinero rápido. Por eso se destroza tanto territorio, por eso se saltan o se cambia la ley para destrozar una zona protegida, porque aquí lo que interesa es rentabilidad a corto plazo y después ya veremos. Y este es el problema también, uno de ellos, muchos que denunciar. Si conseguimos tener otro modelo que se enfoque en otro tipo de planteamientos sobre la construcción patrimonial y demás, pues quizás estemos pues, a lo mejor con otro modelo. Y si se pongan en valor pues, recetas tradicionales en lo que se refiere a la comida, otro tipo de espacio en lo que se refiere pues, al festejo, a la cultura, a los hábitos, otro tipo de bienes también. Creo que nos has dejado bastantes cositas para pensar, reflexionar y sobre todo hacer nosotros mismos esa reflexión crítica. Te damos las gracias por haber venido, haber aceptado nuestra invitación, a Nona por la colaboración en esta presentación y procedemos con la entrega de los libros. Los nuestros, no cojas por favor que ya los buscamos para que llegue al resto, ¿vale? Una cosa, el libro se supone que va a estar disponible también online, entonces quien lo quiera en PDF yo también se lo puedo hacer llegar, ¿vale? En formato digital, que a veces para el ámbito de la investigación es más cómodo para estar en cita y demás. Luego extensivas las gracias, sobre todo a Nora y a todos ustedes por la paciencia, por aguantar y encima hacerme preguntas y pensar conmigo. Muchísimas gracias.